Hola, yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la segunda parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Unidos por el sonido sagrado, celebramos la vida, y es el tema que nos trae desde Uruguay David Montenegro, que es un tema posiblemente de los que realmente integran a todos los seres de la humanidad a través de lo sagrado del antaño y va dirigido también hacia el futuro, porque definitivamente la vida sin música no es vida. Bienvenido, David. Bueno amigos, soy David Montenegro, les cuento que hace ya muchos años, desde la niñez, estoy vinculado a los sonidos de la naturaleza. En principio yo nací en Chile, en el campo, muy cerca de la montaña, y tuve ese vínculo constante con la naturaleza. Entonces por lo pronto generó en mí un estado muy especial, por muchas veces conviví con muchas cosas. Subir a la montaña, treparme, sentir el aire, los pájaros y ver el río, y bueno, y todo el esplendor de la naturaleza, ¿no? Lo que es una cordillera, una montaña. Y desde allí nace la inquietud eh, por buscar sonidos, buscar referencias, y empecé a trabajar poco a poco en las cosas que llegaban a mi mano, produciendo sonidos, efectos, climas, texturas. Y en la adolescencia empecé a estudiar música y a vincularme con los instrumentos más andinos, la quena, el sikus, y así sucesivamente fueron pasando los años y me fui formando en diferentes instrumentos con diferentes maestros. En principio, después ya tomé un camino autodidacta y bueno, y fui descubriendo el poder sanador de estos instrumentos indoamericanos. Hay algunos muy antiguos, también de otras latitudes. Y estoy en la actualidad, bueno, trabajo constantemente con estos sonidos, con estos instrumentos en conciertos, talleres, conferencias, charlas, en colegios y lugares donde me invitan. Estoy ahí presente con todos mis instrumentos. Y bueno, y obviamente que todo esto llegó de una manera muy especial porque en un momento no había posibilidades de conseguir instrumentos y los empecé a fabricar, también siendo muy jovencito, que fue para mi crecimiento como músico, también como luthier, empezó también muy joven, y hoy ya con más de 40 años fabricando instrumentos, bueno, estoy también creciendo con ellos, ¿no? En la ejecución y en la formación misma personal. En el plano espiritual también ingresé ahí a un mundo muy especial en su momento, aunque ya traía algo, una vinculación ya desde la niñez, por experiencias y propias, ¿no? Y después, bueno, fui creciendo en esa parte también y buscándole esa beta a estos instrumentos, su parte espiritual. Y con los años me fui dando cuenta que, bueno, que también eran tremendamente sanadores, que eran instrumentos muy potentes para todo lo que es la salud mental de las personas. Yo tuve una niñez muy difícil y bueno, y ellos mismos ya en el plano personal me llevaron a encontrarme conmigo, con mi esencia, con mi ser, y buscando en ellos una conexión hacia lo divino que se me fue dando con los años. Y fui logrando muchas experiencias, vivencias. Trabajé en una rama vinculada a la musicoterapia, que sería la terapia de canto, con otros grupos, otra gente. Me vinculé con mucha gente relacionada al tema, y así fui creciendo también en esa parte. En una etapa, hace ya 20 años o un poco más, tuve la oportunidad de conectarme con la pedagogía Waldorf, que me abrió otra puerta para lo espiritual y para la música curativa, digamos, desde algún punto.
y fuimos descubriendo muchas virtudes de estos instrumentos. Por lo pronto, los niños aprendían a tocar estos instrumentos y empezamos a generarles un sentido de pertenencia con lo regional. Sobre todo acá en Uruguay, que no se conoce mucho, no se conocía en aquel tiempo la música andina, los instrumentos en sí de esta naturaleza y que fueran fabricados con elementos naturales y todos vegetales, obviamente. Y desde allí, bueno, arrancó una experiencia increíble por muchos años, casi 15 años, y hoy sigo vinculado, pero a través como luthier, no como ya como docente, como lo fue en su momento. Y descubrí que niños hacían procesos muy fuertes, niños con muchos problemas de autoestima, ayudándolos a crecer en esa área, potenciándolos en los conciertos, dándole temas como solista, para que tocaran un instrumento y se mostraran ante el público, amigos, familia, que a veces no es fácil para un niño con temas de autoestima y entonces enfrentarse al público, enfrentar una situación de esa naturaleza. Y a mí se me hacía fácil preparar a esos chicos, porque yo pasé por la misma etapa, y eso fue lo maravilloso, ¿no? Que yo era muy tímido por mi origen campesino y por no haber tenido papá, y bueno, y todo ese tipo de cosas, uno no tiene unas referencias concretas muchas veces en cuanto a estructura. Entonces todo esto a mí me fue ayudando, y es lo que hago hoy en compartir con los demás, ¿no? Sobre todo con niños, con personas que están pasando situaciones concretas, los hago trabajar con los instrumentos de viento. Por eso para mí es muy importante que estos instrumentos estén presentes en cada consultorio, aunque sea que estén ahí, que estén ahí, aunque sean de adorno, que estén en una mesa. Un niño los toma, una persona los toma y empieza a tomar contacto ya con estos instrumentos. Y dejamos un poco el plástico de lado, ¿no? Toda la tecnología que por un lado ha sido positiva, pero también por otro lado nos ha alejado de nuestras raíces. Entonces ese es el punto vital que yo creo que a mí me tocó vivirlo en los colegios y hasta hace 3 años trabajé en otro colegio con la misma situación. Y bueno, dice, me fui dando cuenta que a los niños les costaba un poco encontrarse con estos instrumentos. Pero ahora, al pasar del tiempo, se fue generando algo diferente, un contacto, un vínculo tan bonito que empezamos a trabajar siempre con ellos desde el 0 a mitad de año. Hacíamos una etapa de construcción de los instrumentos, para que ellos también tuvieran sentido de pertenencia del instrumento en sí. Entonces eso generaba un compromiso interno en ellos para los días cuando estaban conmigo en mis talleres, y eso a mí me generó cosas muy lindas, experiencias muy maravillosas, y, y, y el despertar de esos niños hacia la inquietud musical, y sobre todo con estos instrumentos, ¿no? Y después, bueno, la recompensa de tener la invitación de los padres a compartir eventos con ellos también, muchas veces. Bueno, mis niños acá, ya como solitos en su momento, se animaron a presentarse en televisión. Y bueno, y eso para mí fue muy gratificante en su momento. Después, trabajando también con personas adultas, me llegó un alumno, que una persona de casi 40 años y tenía la respiración de un anciano. Y él es fisioterapeuta y trabaja con medicina china, pero tenía esa dificultad que no tenía fuerza para soplar. Entonces empezamos a hacer un trabajo de base con la respiración. Y ahí hay un punto muy importante a trabajar para nosotros estar también en el aquí y ahora, tomar conciencia de lo que es la respiración correcta, ¿no? Inhalar, bajar el aire hasta nuestro diafragma, nuestra parte baja de los pulmones, y llenarlos bien y exhalar lentamente, y eso nos evita estar fuera de nuestro ser, nos ubica en el centro y nos trae a nuestro punto, a nuestro eje central. Por lo pronto, eso ha sido una experiencia increíble. Este muchacho hoy por hoy da conciertos y toca sus instrumentos, varios ya instrumentos, con todas las dificultades que tenía al principio, y esto ya hace 6, 7 años, más, ¿no?
miento, 10 años prácticamente. Y bueno, ya ahora ya en esa área es independiente, yo lo acompañaba, lo invité a mis conciertos también muchas veces a tocar, y la verdad que fue para él también una experiencia extraordinaria. Y, y bueno, y logró superar esa limitante con la respiración, corrigiendo la respiración. Eso es un punto muy importante, trabajar en los niños y en las personas que cuando están agitados, se agitan por poca cosa o se desbordan. Es muy importante que trabajen la respiración, esa respiración profunda y con conciencia. Después cuando estuve vinculado también a la terapia de canto, también se generaron cosas muy interesantes allí, porque hacíamos trabajar a la gente soplando una nota, un unitonal, un tubo, y hacíamos experiencias, y a eso yo ya le llamé a esas experiencias, empecé a llamarles el sonido sagrado, porque empezábamos con la voz. Ese es nuestro primer sonido sagrado, la voz. Si no tenemos la voz potente, bien colocada, bien presente, y si hablamos a media lengua, un poco disminuidos y todo, sin presencia, sin tener ese power que necesita, nos perdemos en el camino. Entonces, tratábamos con la gente trabajar de liberar la voz, porque consideré en ese minuto que también el liberar la voz era liberar tu propio sonido, buscar todo tu potencial en tu sonido, que ese es el primer sonido sagrado. Después los sonidos sagrados de los instrumentos, yo los llamo así por una razón muy simple, porque antes de la conquista, los instrumentos precolombinos eran instrumentos todos totalmente sagrados. Se fueron después masificando con la correr de los años, de la historia, de los siglos. Después de la conquista se hicieron la música en principio era tan pentatónica, originalmente de 2 tonos, podían haber instrumentos de 3 tonos, de 3 notas musicales, pero para hacer melodías había instrumentos pentatónicos también, que los maestros de medicina lo usaban en sus momentos de curación y de trabajo con el ser mismo. Entonces, por eso yo les llamé, dije, bueno, son todos estos instrumentos, en su momento fueron instrumentos sagrados. Y hoy en muchas comunidades aún se mantiene ese principio con los instrumentos. Después se fueron masificando y se fueron desarrollando para el mundo, se fueron abriendo, nos fueron llevando primero los misioneros, después músicos vinieron a nutrirse a nuestra América indígena, para después decir llevando estos instrumentos y hoy por hoy ya son muy conocidos en el mundo. Mucha gente ya los ejecuta en diferentes géneros musicales. Yo sigo todavía conectado con lo pentatónico con algunos pueblos, con los pueblos andinos y con los nativos americanos. Y de ahí en adelante, bueno, se vienen sucediendo, como les venía contando, se vienen sucediendo eventos diferentes en cuanto a mi proyección musical. Empecé a trabajar con música electrónica con un amigo, un músico muy famoso, muy importante en Uruguay, y que hoy por hoy está, bueno, ahora está en Europa. Y hicimos un concierto llamado Esencia, pero a su vez también grabamos un disco donde usamos casi todos estos instrumentos, los instrumentos de nuestra América indígena. Entonces desde allí se generó, porque en Uruguay, un nuevo camino. Siempre decimos, cuando nos juntamos a conversar, decimos, pensar que nosotros nos encontramos en una parte del camino, ¿no? Y de ahí empezamos a transitar juntos un proceso de crecimiento, tanto en lo musical para mí, y a él también en su apertura hacia a este otro mundo, porque él es del mundo de la electrónica, es pianista, tecladista. Entonces, del mundo de la electrónica, pasar al mundo étnico fue algo maravilloso también en su vida. Entonces, desde ahí, bueno, se generó una gran amistad que dura hasta hoy,
y bueno, ya tenemos proyectos para más adelante juntos también, para seguir. Y ahí me cambiaron muchas cosas, muchos, diría yo, paradigmas que tenía que ver con mi vida. Yo antes hacía música latinoamericana y hoy ya me puedo mezclar con diferentes géneros musicales. Y por lo pronto, eso ha sido mi camino, ¿no? Intenso, increíblemente, nunca paro de investigar instrumentos, de buscar instrumentos nuevos y de fabricarlos, y algunos que los he visto solo en fotografías o que los ejecutan, pero uno cuando los ve en la televisión o los ve por las redes, es difícil ver realmente en esencia el instrumento, si no lo tienes en tu mano. Y varios instrumentos de ese tipo yo los he ido reproduciendo, y han ido sonando y los estoy usando. Y hay una gama muy grande de instrumentos. Quizás en nuestra América nomás no nos da la vida para descubrir toda la cantidad de instrumentos musicales que se pueden usar en el consultorio, al aire libre, en los eventos de trabajo con la gente, buscando ese sonido que nos ayude a sanar. Así que bueno, un poco por ahí está mi reseña con la historia de estos instrumentos y bueno, y mi experiencia, ¿no? Como músico, primero como luthier, siempre me presento así. Primero soy luthier, después músico, y la docencia la he hecho menos, pero la he hecho a veces por largos periodos. Así que, bueno, ese sería esa es mi parte, digo, más concreta con esto. Después podemos hablar de un montón de cosas más, de acuerdo a lo que tú me quieras preguntar, Luz. David, Bienvenida, gracias. escucharte es muy, muy agradable y te doy las gracias por estar presente y me permite ir a una serie de inquietudes a través de tu conversación. Primero, por ejemplo, me llega algo que es clave, que no se ha tocado en todo el Congreso, que ya estamos hablando de 72 conferencias, 36 en un estado básico y ahora un estado de nivelación. Y algo que no hemos tocado son los sentidos. Y, y la música penetra en nosotros por la piel. Penetra a través de la piel, lo sentimos, somos eso. Y ahorita que estabas hablando, el oído, es muy importante tener en cuenta el oído porque a través de ese sentido nosotros llegamos al otro mundo. Una persona que está desencarnando, siempre nos dicen, háblale, dile las cosas, pídele perdón, dile que vaya a la luz, porque el oído está también en el otro mundo. Fíjate lo Sí. importante que es la música. Entonces, tú dijiste, y complementamos con lo que me quieres comentar, y es que desde joven tuviste un profundo vínculo con la naturaleza, buscando ese esplendor y con esa conexión que te daba esa naturaleza, buscabas unos sonidos referentes. Vamos a todo el contexto, lo que me ibas a decir del oído. Bien, obviamente que el canal de la audición es maravilloso porque nos permite estar también comunicados desde lo auditivo, con todo lo que nos rodea, y los sonidos ingresan a nuestro ser y recorren nuestra existencia, nuestros sentidos, en todos los planos. Es muy importante seleccionar lo que se escucha, es muy importante, muchas veces yo lo hablo mucho con la gente y con los niños y les digo, seleccionen lo que escuchen. Todo cambia cuando empezamos a escuchar música que nos relaje, que nos genere estados de paz, de armonía, de belleza. Y eso hace que nosotros podamos estar más tiempo en un estado así. Porque la música juega un papel muy importante, está puesta en todos los lugares, incluso hoy ya está muy direccionada en los centros comerciales, altera los estados de las personas, en los shopping, en los supermercados, y la gente
está todo, hoy está todo pensado. Es muy difícil ir contra esa corriente, pero si uno tiene conciencia, no se deja atrapar. Y eso es muy importante que la gente tenga en cuenta lo que escucha. Los mensajes que hay en cada letra, en cada frase, es muy importante, porque no nos damos cuenta, porque nuestro inconsciente recepciona todo eso. Ibas a decirme ¿No? algo cuando dije que la música lo traspasa a uno en ese sentido del tacto como tal. Sí, te diría que como es vibración también, recorre nuestro ser a través de nuestras aguas, nuestras venas, nuestra sangre, y vamos transformando también toda esa parte que a veces está afectada. Y por ahí tiene una importancia tremenda seleccionar lo que se escucha. Y también cantar, porque uno cuando emite un canto, está emitiendo también una vibración al universo. Entonces estamos siendo responsables, que no somos conscientes, somos tremendamente responsables de lo que decimos, porque todo lo que tiramos de nuestra boca para afuera, ¿m? Queda en el universo, queda en el éter, y después tenemos que hacernos cargo de eso. Cuando juzgamos a las personas de mala manera, cuando nos expresamos mal, corregir eso. Los pensamientos tienen un poder extraordinario, pero verbalizarlos se multiplica muchas veces. Y es ahí donde tenemos la gran responsabilidad ante el universo. Cuando hablas de ese vínculo con la naturaleza y esos sonidos referentes, y fíjate que terminas haciendo instrumentos con elementos de la naturaleza. Lo que tú utilizas es el elemento madera, que en últimas representa el viento en la energética como tal. Sí, yo trabajo con todas clases de bambúes y maderas. Ese es mi mayor trabajo. No trabajo con otros materiales. Y ya hace más de 30 años que no utilizo productos químicos. Entonces mis instrumentos son todos fabricados con los métodos totalmente, los más naturales posibles. Máquinas, muy pocas. Trabajo mucho a mano, con mis manos. Y con herramientas a veces muy rudimentarias, pero efectivas. Enlentece el trabajo, porque mi primera premisa es eh, no trabajar para producir y generar más, sino producir un instrumento para que tenga un objetivo y tenga una misión. Entonces tiene que salir de mis manos con la mejor vibración. No puedo conectar con fabricar un instrumento si yo no estoy conectado con mi ser superior. Y eso es altamente sagrado para los guías, los maestros, todos los seres de luz que nos rodean. Y no te voy a mentir que te voy a comentar algo que me sucede. Yo estoy trabajando y veo los campos ultravioletas que se pasean por mis manos, que pasan tic, tic. Entonces doy tantas gracias al universo porque eso sucede, porque digo, no estoy solo, me están ayudando. Entonces, tener ese campo de visión, cuando las personas empiezan a despertar ese campo de visión, ¿no? Que muchas veces lo ven como algo intrascendente, pero es muy importante. Cuando te empieza a suceder eso es porque tú estás conectado con tu ser superior. Y desde allí brota la magia. No desde lo golpearon y es solamente una madera. Si esa sensación yo no la tengo en mi ser y en mis manos, es muy difícil que me salga un instrumento de alta vibración como los he definido. Y me lo han definido también. Claro, porque el trabajo a mano y el trabajo de conciencia, como tú lo dices, sin químicos y, y en la vibración del amor con el que tú lo estás elaborando para que ejecute y potencialice una labor posterior. Entonces, bueno, una pregunta, ¿qué es un luthier?
Bueno, un luthier es son todas las personas que fabrican instrumentos musicales de cualquier tipo o reparan, ¿no? O Ok. reparan instrumentos musicales de cualquier tipo. Puede ser percusión, madera, yo qué sé, vientos, metales, pianos. Ese es el luthier. Bueno, ese luthier, como tú lo dices, hace, en tu caso, unos instrumentos andinos y que tienen un poder sanador y son indoamericanos, que vamos a eso. Bueno, sí, por ahí nativos también es bueno darles ese nombre porque son de nuestra América morena, nuestra América llena de magia. Yo viajo constantemente, cuando puedo, viajo a la montaña, viajo a Bolivia, viajo a Perú, justamente ahora en septiembre. Vamos a viajar a Perú 15 días, a Cusco y a reunirme ahí con músicos y con esas nuevas vivencias para ir nutriendo mi camino también. Más allá de tomarme unas vacaciones, unas cortas vacaciones, pero también forma parte de ir en busca de esa esencia, porque acá no la tengo desde ese lugar. Y los instrumentos indoamericanos tienen ese poder, sobre todo con la gente de nuestra región, y hoy por hoy la gente que se está vinculando con ellos desde otras latitudes, desde otras partes del mundo, les despierta algo, les despierta a mucha gente emociones especiales, sentimientos muy profundos. Y yo creo que tiene que ver con alguna vida pasada también vinculada a nuestra América y a estos instrumentos. Tenemos que tener algún antepasado que, que nos dejó ahí en ese recuerdo y en ese inconsciente que por qué hay gente que nunca tocó un instrumento de este, no vivió nunca en los Andes y por qué a veces cuando uno hace un concierto y ve gente que le corren lágrimas, que se emociona, que le llega al alma, ¿qué está sucediendo allí? Una reconexión y también una sanación. Utilizas Sí, unas palabras muy lindas cuando dices que vas a este viaje, te vas a nutrir, fíjate la palabra. Y es que nutrirnos es de todos los aspectos, no es solo lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Y dijiste que tiene que ver mucho con la salud mental, que es un encuentro con la esencia, con el ser, con lo divino. Cuéntanos. bueno, sucede algo muy maravilloso con eso. Primero, la salud mental, tocar un instrumento de este tipo o de cualquier tipo de instrumento, uno detiene el diálogo mental. Nuestra mente es infinitamente creadora de pensamientos. Si nosotros en una hora anotásemos todo lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Sería increíble. O sea, no nos daríamos cuenta de la cantidad de hojas que llenaríamos con pensamientos escritos. No somos conscientes de esa realidad. Entonces, ¿qué sucede con la música y el sonido? Cuando nosotros cantamos, detenemos el diálogo mental, ¿no? Y cuando tocamos un instrumento, con mayor razón, yo generalmente invito a mis alumnos a que cierren los ojos cuando tocan un instrumento, porque nuestros ojos controlan todo lo que sucede afuera. Entonces, mientras tú estás tocando y estás tocando con los ojos abiertos, estás mirando todo, estás en el afuera, no estás adentro, no estás en tu ser interno, en tu ser, pues en la profundidad de tu esencia como ser. Y desde allí, una vez cerrando los ojos, si tú estás tocando un instrumento, estás cantando, te estás conectando realmente con el sentido de lo que estás haciendo. Y eso hace que sea sanador para cada persona. Porque muchas veces no cierran los ojos por miedo. ¿Por qué? Pero ¿por qué te viene el miedo? Porque perdés el control. Te entregás a esa forma
de ejecutar un instrumento, te entregas a esa magia tan profunda que nos genera sentir desde un lugar tan luminoso como es conectándonos con nuestro ser superior. Hablas de esta magia sagrada y mira que aquí escuchándote, fíjate lo completo que es y lo integral dentro de la salud del ser humano, que también por primera vez dentro de las 72 conferencias estamos hablando del poderoso efecto de los sentidos, que los sentidos no es otra cosa más que esa comunión entre lo de afuera y lo de adentro. Cuando estamos hablando de la respiración para utilizar el instrumento, es un sentido. Y estamos hablando de soplar, y estamos en otro sentido, y escuchar, y estamos en el tercer sentido. Cuando decimos que nos atraviesa esa vibración, cuarto sentido, y nos faltan los ojos que dice, cierra los ojos para ir al adentro. Entonces mira la belleza de involucrar este proceso de lo que llaman musicoterapia. Lo que pasa es que últimamente pues se cree que la musicoterapia es una actividad como tal especial, pero toda la acción y toda la humanidad siempre ha tenido esa musicoterapia como un punto de encuentro en las comunidades. Hablaste de la terapia del canto. ¿Qué es una terapia del canto? Es cantar canciones con mensajes positivos. Nosotros nos vivimos decretando cosas, ¿no? Situaciones, estados, momentos. Entonces la terapia de canto, creada por un gran amigo mío que es Alberto Kusselman en Argentina, coincidimos en muchas cosas cuando nos juntamos a compartir y a tocar juntos, y a veces yo le fabricaba también los instrumentos antes a él. Y un día yo le pregunté, ¿por qué nació este sentir? Él es psicólogo, y empezó a llevar la guitarra al consultorio. Y ahí se empezó a desarrollar un proyecto que hoy por hoy ya está muy difundido en nuestra América, incluso en Europa también. Y yo le dije, ¿pero por qué terapia de canto? Porque él dice, el canto es un remedio de bolsillo, digamos. Es tan barato que si tú cantas, no te sale dinero. Y no tienes por qué cantar bien. Porque yo le decía, claro, yo me meto en un mundo de músicos, y si uno canta más o menos ahí, que desafina, digo, ya todo el mundo se da cuenta, lo mira porque lo mira con ojos y lo siente con oído de músico, lo escucha, ¿no? Entonces ya empieza a juzgar que desafinado, pero no está pensando que esa persona está disfrutando de lo que está haciendo, está en la aquí y ahora. Por eso fue muy importante cuando yo le hice ciertas preguntas, como por ejemplo, a ver, ¿por qué nace la terapia de canto? Justamente, ¿qué es lo que hace lo terapéutico? Hace que tú detengas el diálogo mental cuando estás cantando, cuando te juntás con grupos grandes y empezás a cantar, y dices, oh wow, nos pusimos a cantar, no nos dimos ni cuenta de la hora. Mirá la hora que es, y estábamos cantando, no nos dimos cuenta, y me olvidé de tal cosa. ¿Qué sucedió ahí? ¿No? ¿Qué sucedió? Sucedió que detuviste el diálogo mental y te olvidaste de las preocupaciones, ¿no? Entonces, ¿te ocupaste de qué? De cantar, de disfrutar, de estar en el aquí y ahora. Después, el otro mensaje que tiene en la terapia de canto, no cantar, no enviar mensajes al universo y para uno, porque también son para uno, de cantar cosas que hablen de la muerte, del odio, del rencor, de me abandonaste, que me dejaste, que te abandoné, que me golpeaste, todo ese tipo esas palabras, todos esos mensajes que también terminan siendo decretos muchas veces, ¿no? Porque estoy triste, porque estoy esto, porque estoy lo... Son decretos inconscientes que tú te los mandas hacia afuera, se los manda a los que están escuchando, y te los envías tú también, te los potencias cuando los tenés integrados. Entonces la terapia de canto lo que hace es eso, trabajar
desde un punto muy luminoso y con mensaje positivo. Sí. También nos expresa como el estado del ser, porque viene a mi memoria en este momento una chica que vivió en mi casa y era tan hermoso cuando esa niña se levantaba, cantaba y ella se bañaba y cantaba y entonces siempre me gustaba, pero es algo que yo nunca he tenido y que a partir de hoy voy a incorporar porque también me sucede con mi hijo, cuando escucho a mi hijo cantando y cuando él canta, yo entro en paz porque siento que su espíritu está al máximo, lleno, desbordado, y eso me parece lindo. Y hay algo que también se usa y es la música curativa. ¿Qué es eso? Bueno, justamente esta música es curativa por eso, ¿no? Porque se le canta también al mundo angelical, al mundo espiritual, a la naturaleza, al amor, a la vida, en todas sus manifestaciones. Entonces, por eso se habla de una música que hace transformaciones, sobre todo porque vamos desde un punto más concreto. Nuestra mente tiene todas las facultades. Nosotros tenemos la posibilidad de decretarnos salud o enfermedad, o situaciones X que nos sucedieron en la vida y que muchas veces se van alimentando en el inconsciente. Entonces vamos como potenciándonos en eso, y la única manera de poderlos limpiar es haciendo acciones que sean lo contrario, no alimentar más lo negativo en sí, sino empezar a nutrirse de lo positivo. Y las canciones, las letras de los temas de las canciones, las melodías pueden ser muy lindas, pero tienen un mensaje triste. Entonces buscar, dentro de toda la música que hay en nuestro planeta, buscar que lo que elijamos escuchar sea positivo, que tenga ese mensaje que nos llene de luz, que nos llene de paz, que nos llene de amor. Y eso está. Es cuestión de investigar y de buscar esas canciones. La música también ha sido utilizada mucho como chong, la palabra chong quiere decir centro, y ya la hemos hablado en varias conferencias. La música ha sido siempre parte como de una ritualidad. Está en la iglesia, está en los momentos de los duelos, está en los momentos de felicidades, y siempre en torno a esos encuentros grupales, pienso que hay algo de esa salud comunitaria, la gente se ríe, la gente se abraza, no se conocen y están contentos y generan una vibración tan bonita. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que ahí se da esa comunión con el mensaje de la música, con la vibración de la música, que las personas las vuelve más amorosas y por ende se abrazan y comparten desde otro lugar. Quizás se podría hablar horas de situaciones, pero pienso que no es el caso. Pero ya con eso, fíjate tú que ya se genera una transformación en el entorno, la vibración del entorno. Y eso hace que las personas empiecen a caminar en esa frecuencia vibratoria y que se puede transformar. Todos copiamos estados y situaciones. Las casas también, los lugares también copian. También va quedando en el holograma de cada lugar, va quedando la vibración que uno va generando y va entregando. Va dando, se van dando con las experiencias que se van haciendo en el camino. Y en las casas también habitan energías tanto negativas como positivas. Entonces uno tiene que ir buscando con cuál te quedás. Si en una casa hay solo discusión y problemas, competencias, ego, descalificaciones, no vayas a buscar amor y paz. O que si te vas, ¿cuántas veces quizás a muchos de las personas que no se escuchan, les habrá sucedido que van a una casa y a los 3 minutos se quieren ir?
se sienten y se quieren ir. ¿Qué sucede en esa casa? Está impresa de una energía muy agresiva que no es para ti. Entonces, cuando te empieza a suceder eso, no te quedes más. Salí rápido de ahí, porque no es tu lugar, no es donde debes estar. Puedes estar invitado por el dueño de casa, no importa. Es muy importante tener claro eso, estar atento. Por eso el caminar despierto, ¿no? Con la conciencia despierta, nos lleva a darnos cuenta y a detectar todo eso. Porque después llegás a tu casa y llegás con las larvas, los parásitos energéticos, no sabes por qué te pusiste de mal humor cuando estabas bien, qué sucedió conmigo. Lo vivo siempre, que ando para un lado y para otro, y digo, wow, ¿qué pasó? Inmediatamente a una ducha y a transformar la energía. O salir a correr, o moverme el cuerpo y meterme a la ducha y cambiar la energía para cambiar la vibración. Es un reseteo. En estos tiempos, es un reseteo constante que tenemos que tener. De pensamiento, del lenguaje que usamos, de nuestra postura corporal, de nuestra existencia en toda su dimensión. Tenemos que tener un reseteo constante. Usando una palabra no moderna, digamos, ¿no? Resetearnos constantemente, chequearnos constantemente nuestros estados, porque nosotros somos personas que a su vez, si bien es cierto, en mi caso, que trabajo con gente de diferentes clases sociales, en contacto con adultos, con niños, con personas con vicios a veces, y bueno, tenés que estar constantemente reciclándote, volviendo al centro, volver al centro, volver al centro, y no perderse ahí en una confusión que te puede llevar a generarte un problema. Wow. Qué poderoso lo que acabas de decir. Y no voy a ni a parafrasear, ni a pedirte que repitas. Lo que voy a pedirle a la audiencia es que devuelva esta conferencia los últimos 4 minutos 4 veces, porque hay una profundidad en lo que acaba de decir que ahí pasaría uno la vida entendiendo ese proceso tan bonito, tan sano, gratis, de llegar a esta profundidad de lo que acabas de decir. Dijiste también de las virtudes de los instrumentos. A ver, ¿cuáles son las virtudes que tiene un instrumento, por favor? Bueno, dentro de las virtudes de estos instrumentos, hay algo que yo le doy real importancia, que son naturales. Vienen de una elección, muchas veces la hago personalmente, la elección de la caña, desde el matorral, si es caña, y si es madera, voy yo y la elijo. No voy y le digo, dame un pedazo de madera de determinado tipo y que me la traiga. No, voy yo personalmente y también voy eligiendo ya desde ese minuto la vibración que yo voy sintiendo, la conexión, porque a veces agarro una madera y digo, pero me inclino por aquella. Pero, ¿qué sucede ahí? Me pasa, voy a un matorral de cañaverales, de bambúes, ¿no? Y me pasa lo mismo. Hay decenas de cañas buenas para usarlas para instrumentos, pero realmente para lo que yo la quiero, me sirve una o dos. Y a veces quedo mirando y digo, a ver cuál puede ser, y me voy, pero hay una caña que me quedó dando vueltas en la cabeza. Y vuelvo. Entonces, a esa instancia yo le llamo que la caña me llamó. Entonces, que se dona, ¿no? Me llama para donarse su energía, para ser transformada en instrumento, para seguir trabajando en otra frecuencia y en otro estado. En vez de ser una caña que está ahí paradita y todo lo más, se dona para que yo la transforme y se transforme en un instrumento musical. Con lo cual
ese instrumento musical va a tener una gran misión en la persona que la adquiera o la necesite tocar, para trabajar con su ser, con su esencia. ¿Se entiende? Con las maderas lo mismo. Bellísimo. Me llega un recuerdo de una parábola y la voy a contar. Aprovechar de eso que estás diciendo, de esa madera que tiene una función, una sola, para algo. ¿Para qué soy bueno? Dirían las personas. Y es de alguien que busca una madera y la madera le dice, no, es que yo estoy hecha para hacer un gran barco. Y el otro dice, no, yo estoy hecho para hacer un gran instrumento. Y una de esas maderas le dice, no, yo estoy hecho para servir a la humanidad. Y resulta que ese madero es con el que han hecho la cruz del Cristo. Y sirvió a la humanidad. Entonces, mira ese contexto con el que nos acabas de dar. Tú lo tocas y sabes que ese es el que estás buscando, o no, simplemente con esa vibra de la que estamos hablando. Claro. O sea, has dicho cosas tan bonitas. Dijiste que al crear el instrumento, los niños, a enseñarle a esa nueva generación, ese proceso de creación, les das un sentido de pertenencia. Y yo creo que este congreso trae la misma connotación porque es un mensaje a los dirigentes del planeta en el 2030, donde ellos están manejando la nave planeta Tierra. Y entonces es cuando todos nosotros entendamos que tenemos ese sentido de pertenencia, que es nuestro, que es de todos en unidad, es cuando las cosas empiezan a suceder. ¿Cómo es esa transmisión del sentido de pertenencia en tu caso? Bueno, en mi caso personal. Sí, cuando dices que vas con los niños, les enseñas para que se identifiquen con ese instrumento, de pronto afinan más bonito, no sé cómo es. A ver, no hay nada más maravilloso que generarles a ellos el sueño de poder realizar su propia herramienta de trabajo, ¿no? Y yo eso le agradezco a la pedagogía Waldorf que me dio esa oportunidad en su momento para hacerlo. Que los niños, yo llego al colegio con un mazo de materiales, cañas y cosas rústicas, sin elaborar, sin limpiar, y ellos se encargan de todo el proceso, lo hacemos juntos. Preparamos el material, lo cortamos, lo medimos, y ellos aprenden todo ese proceso, en varias clases. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué hablo yo del sentido de pertenencia? Porque con ese instrumento, nosotros, en las experiencias que tuvimos, cerrábamos porque ya no estoy trabajando en la educación, cerrábamos las clases, el final de año, con un concierto, ante todos los padres, abuelos, tíos, amigos, que los van a ver a ese concierto con instrumentos creados por ellos mismos. Y ahí viene el sentido de pertenencia. Y aunque toquen una música original del Uruguay o de otro país, o de los Andes, como sucedió muchas veces. Entonces, ahí despiertas en el niño. Después la otra parte, dentro de mis grupos, ninguno quedaba afuera, tuviera o no tuviera oído. Todos eran parte del grupo. Una clase tenía que estar entera en el escenario, o donde nos tocara presentarnos. Porque, por ejemplo, tuve niños con capacidades diferentes, ¿no? También Down, tuve niños con problemas de lenguaje, con problemas neurológicos, y estaban conmigo. Tú tienes que ver lo que a mí me sucedía cuando yo llegaba al colegio con ellos. Me abrazaban, salían corriendo y me abrazaban y no me soltaban, porque esos niños con problemas de lenguaje, cuando genera una empatía contigo, se expresa a través de ese modo. Vibra, su cuerpo vibraban sus cuerpitos. Entonces, ¿qué sucede ahí?
sucede eso, que hay esa conexión que se genera entre los maestros y los alumnos, y hay todo un trabajo de un vuelo tan superior que ellos te enseñan tanto, ¿no? Y el hecho de ir fabricando los instrumentos, cada uno va haciendo lo que puede. No puede hacerse un instrumento de viento más específico con esto, con lo otro, pero se puede hacer un instrumento de percusión. Dos claves, dos cañitas cortadas golpeando una con otra, ya tiene un instrumento de percusión que puede hacer un pulso, un ritmo, un golpe, va dando un golpe a determinado tiempo, y eso todo se trabaja. Y eso está a la mano, está en todos lados. Y eso es lo maravilloso. Muchas veces yo me conmuevo mirando videos de los niños de África, con las carencias que tienen, y cómo ellos bailan y tocan sus tamborcitos, sus palitos y todo lo que tienen en la naturaleza. Cómo trabajan es una cosa maravillosa, cómo danzan, cómo son felices. Entonces cuando yo veía en mis niños eso, que a fin de año, con esa satisfacción de tocar su instrumento que él mismo fabricó, aún con sus problemas, que en definitiva no son problemas, nos están a nosotros mostrando que todo es posible. Has usado en varias ocasiones una palabra de pertenencia que me inspira, me conmueve y me lleva a otro tema, y es que dices que has dicho mis niños, y eso da un sentido de pertenencia, y allá va dirigido nuestro evento, a nuestros niños. Es Y a nuestro niño interno. y a ese interno, porque nos has dicho que trabaja la autoestima, que los potencializa, que los ayuda a mostrarse, a enfrentarse, y ahí tocaste algo también muy lindo, y es que cuando hablaste de la carencia de tu padre, pienso que hoy en día, más que nunca, se está viviendo la carencia del padre, por esto por un lado el machismo y por otro lado ese feminismo que nos tiene pues desubicados totalmente, fuera del centro, porque los hijos se han convertido en un instrumento de manipulación, donde el padre solo puede verlo una vez a la semana, y entonces, o cada 15 días, el día que te toca, y entonces, pues estamos criando una generación sin padres, y tú sabes todo el contexto que eso está representando en forma profunda. Entonces aquí también es un llamado a esos tutores, ya sea el padrastro, el novio de la mamá, el educador, el papá, el contexto de los que estamos cerca, para ayudar en la sanación de esa semilla que tenemos en la mano. ¿Qué opinas? Menudo trabajo y maravilloso trabajo a la vez. Y es un gran desafío para estos tiempos poder conectar con esa parte. Yo tuve a dos niños de alumnos, te voy a contar una breve historia, no voy a dar nombres, que el padre millonario y la madre, bueno, obviamente un matrimonio muy bien conformado en su momento, que terminaron divorciándose. Y, y en un momento el padre se me acerca y sus hijos maravillosos, divinos, y me dice, yo no sé qué quieren mis hijos, te quieren más a vos que a mí. Entonces, con esa soberbia, ¿no? Con esa arrogancia, y le digo, ¿los abrazás? ¿Les decís cuánto los amás? Y empezó a mirar el piso, mira, me emociono. Empezó a mirar el piso y se le empezaron a caer las lágrimas. Si tú no haces eso, ¿cómo quieres que te quieran? ¿Cómo quieres que te abracen y te llenen de besos y te digan que te aman si tú no lo haces? Les compras cosas materiales, viajes, regalos, pero esa es una parte ínfima para real ser que te son ellos. Son seres maravillosos, tus hijos son maravillosos, pero decirle que los amas. Y que
y que estás ahí con ellos siempre, abrazarlos. No es decirlo te amo, es abrazarlo, hacerles sentir. Por eso ellos vienen y me abrazan. Porque yo les respondo desde ese lugar. Le digo, ¿están bien? ¿Cómo están? Che, los extrañé, hace una semana que no los veo, ¿y cómo los extraño? Ay, David, nosotros también, yo no sé cuánto, ¿cómo has pasado? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bueno, está. Y uno ahí, en ese diálogo constante con los niños, sucede eso, que ellos abren su corazón y te cuentan cosas que a veces de la nada de pronto decir, vos sabés que me pasó tal cosa, ¿por qué estás triste? ¿Por qué un niño tiene que estar triste? ¿Ah? ¿Por qué? Te voy a decir algo que me dijo una vez conversando con una psiquiatra. Me dijo David, porque hablando de estas cosas, me dijo, los niños nacen puros y sanos, los enfermamos los adultos. Yo le dije, ¿cuánta razón tenés? Hace poquito vi un video estos que llegan por el WhatsApp y era un grupo de adultos mayores con Alzheimer. Iban a cantar y un grupo de 15, 20 personas. Y, y hablaba del potencial que tiene el canto y la música en este tipo de sanación de personas mayores. Tú también nos cuentas una historia y quisiera entrar un poco en qué tipo de enfermedades podría decirse que suaviza, que mitiga, que corrige, que ayudaría a elevar la frecuencia de ese ser. Muchas veces, a ver, escuchando, haciéndolos partícipes de una u otra manera en un grupo, sobre todo con temas tan fuertes como el Alzheimer y como otras situaciones que se dan, es trabajar, yo pienso que trabajar con los instrumentos en sí, porque estamos hablando de los instrumentos nativos, que también eso, al escucharlos en vivo, tiene otro sentido que al escucharlos en una grabación. Y por eso la gente que hace la acción de hacer, en este caso, o danzar y cantar, nos olvidamos con los años, nos vamos olvidando de eso, de cantar y de danzar por prejuicios, por una cantidad de cosas, porque a nosotros nos han llenado la cabeza desde niños. Y lo primero que te dice alguien que te tocó, ¿para qué cantás si cantás horrible? ¿No? No tenés ritmo para bailar. No importa. Y eso es lo que para mí atenuaría muchas cosas de los problemas, sobre todo en los adultos mayores, que, que están muchos llenos de prejuicios. ¿Cuándo se liberan de los prejuicios? Les cuesta mucho, porque quedan muy arraigados algunos. Y esos mandatos que nos mandan muchas veces los adultos, nuestros padres, porque eso queda grabado a fuego. Y muchas veces es eso, solamente ya hacer movimiento y cantar y expresarse, ya te ayuda a mitigar muchas de esas cosas, de esos temas que nos atacan. Hay muchas patologías que son, yo creo que en su gran mayoría son adquiridas a través de los años, o no haberle puesto atajo a tiempo, o no haber reordenado tu sistema interno, tu mundo interno. Muchas cosas están en la mente. Dijiste que a través de esto se pueden superar las limitaciones con una respiración profunda y consciente. ¿Cómo es Entonces, una respiración profunda y consciente? bueno, la respiración profunda te lleva a sentir la respiración, porque yo creo que en su gran mayoría de nosotros
respiramos, pero no nos damos cuenta. Y cuando empezás a respirar, a bajar esa respiración al diafragma y hacer esa respiración larga que yo le digo a mis alumnos, bajar, llenar los intercostales bien, tomarse unos minutos para hacer eso y exhalarlo lentamente. Y si tenés alguna cosa que te esté haciendo ruido en la mente, en la cabeza, algo que te lo exhalás con un grito. No tiene por qué ser una mala palabra, con un ¡ah! Y ya, 3 veces, eso ya te transforma. Y esa es la respiración consciente. Empezás a respirar, ¿para qué? Para ser consciente que tenés que superar una situación o un estado de, no sé, un enojo, una molestia. La liberás de esa manera. Y la liberás al aire puro, en el jardín, afuera, no dentro de tu casa, ni en tu dormitorio, sino en un lugar, en la naturaleza. Y ahí se encargan los elementales de la naturaleza y los árboles y las plantas de transformarlo y transmutar todo eso. Por eso hablo de la ida al bosque, de la ida a la naturaleza, la gente que está metida en un apartamento, que no tiene la oportunidad. Bueno, que no acumule cosas, no acumule cosas energéticas que te pueden afectar después con los años, ¿no? Por quedarte mirando televisión en posición viciosa, y no hacer ejercicio, no moverte, y salir a la naturaleza y generarte ese espacio, aunque sea ir a la plaza, abrazar un árbol, y respirar profundo, conectarte con la naturaleza. A eso le llamo yo ir a hacer una caminata consciente. Muchas veces caminamos, miramos pero no vemos. Haz esa prueba. Empezá a observar todo cuando vas caminando por el bosque, a mirar todo lo que hay, a observar, a ver, no a mirar así. Entonces ahí cambia toda tu percepción y tu conexión. Y sos consciente de que estás haciendo lo correcto, porque empezás a respirar lentamente y empezás a caminar desde ese lugar. Con esa premisa de ir a tomar la energía de la naturaleza, pero también a devolverle lo mejor tuyo, porque estamos acostumbrados a pedir. Pero ¿qué damos? Cada paso que damos tenemos que bendecir cada planta, con imponerle las manos, agradeciendo, y es eso. Esa es la transmutación que hacemos en la caminata consciente. Y ahí volvemos a ¿por qué bajas las revoluciones? Tu cabeza se limpia, tu mente se limpia, entonces haces esa transformación a través de la respiración. Bajar, inhalas profundo y exhalas lentamente, y vas caminando al ritmo que tú puedes, y lo haces con los adultos. A mí me encantaba agarrar a los abuelos también y salir a caminar del brazo, y hablarle de las plantas, hablarle de esto, hablarle de lo otro, hablarle de la música. Dijiste también que la voz es mi sonido. Sí. Y ahí me traes a, ya entrando en la parte energética, pues este se llama el quinto chakra, y como no estamos dando cátedra, pues las personas pueden ir a Google y buscar cuál es el quinto chakra y lo que representa, y es la expresión del ser. Ahí está lo que manifiesta, por eso lo que no decimos nos ahoga y nos enferma. Claro. Y tiene una relación directa con el segundo chakra, que es esa creatividad, ese hacer. Entonces, están directamente relacionados segundo y quinto chakra, para que lo busquen en Google, aunque ya está establecido dentro de varias de las conferencias. Ahora, cuando dices que ese sonido, esa voz está sin presencia en algunas personas, disminuido, no tiene temple, no se le siente la berraquera a ese ser, tú lo dices, no tiene power. ¿Cómo es tener un power en esa voz? Expresarse, decir lo que sentís en toda su dimensión, decir lo que sientes, decir aquí estoy, yo soy, no quedarte que otro, y decidir en estos tiempos, decidir
todo el mundo, mucha gente deja que otros decidan por él o por ella. No, no sé, como tú digas, la pareja, el matrimonio, muchas veces, bueno, como tú digas, mi amor. Bueno, ¿y tú? ¿Qué opinas? No, con lo que tú digas está bien. Ahí no te estás expresando. No estás expresando tu sentir. Y después te queda un estado semi-angustioso, digamos, que te quedas pensando, pero yo quería esto otro. O no quedas feliz. Porque eso forma parte de la expresión natural que tenemos que tener cuando yo digo con todo el power. Decir, yo estoy aquí. ¿No? Los sonidos pentatónicos, y hablas de los pueblos indígenas y los nativoamericanos. Entremos un poquito en el contexto de esa pasión tuya que tienes por esos instrumentos y esa colección que tienes. Ahí sí, tu power. Porque tienen esa magia diferente que tú desde donde empieces a tocar generas un estado vibracional en ti. Te voy a tocar una melodía pentatónica en una flauta nativa para que puedan entender el concepto. Yo lo puedo decir de palabras, muchas cosas se pueden decir, pero lo interesante es vivirlo. Es una flauta nativa que yo hice que es pentatónica. David, muchísimas gracias. Dijiste cosas tan lindas, tan profundas, que esto hay que escucharlo varias veces para captar la grandeza del mensaje que nos estás entregando. Entre eso dijiste que hay un momento del camino en que uno se encuentra, y eso ha pasado con el Congreso. Nos hemos congregado más de 100 personas de más de 100 actividades, y a partir de ese momento estamos caminando juntos en un bien común, en donde hemos estado seleccionando estados de paz, de belleza y de armonía. Gracias por ser parte de este caminar conjunto. Dios te bendiga. Gracias, igualmente es un saludo para todos, todas las bendiciones, y gracias a ti por invitarme a participar de este maravilloso evento. Así que muchas gracias, bendiciones y mucha luz. Un gran abrazo. Recuerda que estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales y un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Nos vemos en la próxima conferencia.